Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, la Navidad, tiempo para dar. Navidad, la época más feliz del año. No solo es la más feliz del año, sino en especial la más feliz para todos los creyentes que sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador personal. Eso no significa que no sea una época feliz para los no creyentes, porque creo que en su mayor parte lo es. Hay situaciones especiales en las que las personas han perdido a sus seres queridos, quizá en Navidad, o quizá no les quede mucha familia o ninguna, y así la Navidad a menudo puede ser una época de tristeza, dolor y pesar. Pero por lo general es la época más feliz del año y hay una razón para ello. Y al pensar en cómo celebramos los creyentes que vamos a la iglesia, por ejemplo, pues cantamos villancicos, vamos a las tiendas, compramos y envolvemos regalos y decoramos árboles y tenemos fiestas y compañerismo y festejamos y lo pasamos de verdad genial. ¿Y qué hay del resto del mundo? Hacen lo mismo, solo que dejan a Dios por fuera casi todo el tiempo. Piensan muy poco en Él y quizá no van a la iglesia, al menos la mayor parte. La cuestión es esta: ¿qué hace de la Navidad la época más feliz del año? Hay otras épocas que son quizá, en cuanto al clima, mucho mejores. ¿Por qué Navidad? Les diré por qué. Porque la Navidad es la época en la que las personas dan más que en cualquier otro tiempo del año. Hablamos de comercializar la Navidad y hablamos de que deberíamos hacerla más solemne y demás, y no hay duda al respecto. Y muchas personas no entienden de qué se trata la Navidad. Nunca comprenden cuál es su verdadero significado, pero es la celebración de ese momento, ese tiempo trascendental en la vida, ese tiempo crítico en la vida. Ese tiempo cuando Dios vino al mundo por medio de su Hijo Jesucristo a redimir a toda la humanidad mediante su cruz. De eso se trata esto. Y así, al pensar en la Navidad y en todo el comercialismo, decimos, la gente debería dejar de hacer esto. Bien, la verdad es que comprar regalos y dárselos a las personas que amamos, a las personas que agradecemos, personas que apreciamos, no hay nada de malo en eso. Pero hay personas que se exceden y en enero y febrero, al recibir su estado de cuenta, quizá desearían no haber sido tan generosas. Pero la verdad es que hay más para dar que solo algunas cosas físicas o cosas materiales. Pero este es un tiempo para dar. Es un tiempo muy especial para dar. Es lo que la Navidad significa para todos, que Jesucristo nos dio no solo lo mejor de sí, sino que dio su vida. Y quisiera hablar en este mensaje justo de eso, de la Navidad, tiempo para dar. Quisiera que me acompañe a Lucas capítulo 2. Y quisiera que veamos este relato. Lo hemos leído mil veces. Nunca pasa de moda. Porque es el corazón de lo que todos los creyentes en verdad creemos. Que Jesucristo de veras era Dios, que vino en carne humana para andar entre nosotros, mostrarnos la verdad, revelarnos la verdad, enseñarnos la verdad, morir en una cruz y hacer de esa verdad una realidad viva en las vidas de todos. Comencemos en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¡Qué historia! ¿Cuántas veces hemos leído esa historia? Navidad tras Navidad, ¿y no es interesante que nunca pase de moda? ¿Por qué? Porque el Evangelio no pasa de moda. La esperanza, y el ánimo, y el gozo, y la certeza, la confianza, y el perdón, y el amor, y el gozo que el Señor Jesucristo pone en nuestro corazón no pasan de moda. Quisiera que vea en este mensaje algo, y es que todo en Navidad tiene que ver con dar. Y comenzaremos viendo el nacimiento de Cristo y entenderemos cómo todo lo que rodea ese nacimiento, cada parte de ese nacimiento, tiene que ver con lo que damos. Y comenzaremos, por ejemplo, con la misma Virgen María. Y quisiera que vea lo que ella dio más de lo que nos damos cuenta. Y si se fija, la Biblia dice en el versículo 38 del primer capítulo de Lucas: María dijo al ángel que había anunciado lo que Dios haría, que ella concebiría por el Espíritu Santo y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre, o se le llamaría Hijo de Dios. Ella dijo así, después que él dijo: Nada hay imposible para Dios. María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, ¿qué dio María? María ante todo dio su cuerpo, porque el ángel dijo: En tu vientre nacerá el Mesías. Será llamado Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. Bueno, ella dijo: Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, se rindió, dio su cuerpo para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Pero no es todo lo que dio, porque estoy seguro de que mientras el ángel hablaba, pasó esto por su mente, quizá en un tono muy serio. ¿Qué significa esto? Porque mire, en ese tiempo, si un esposo o una pareja estaba comprometida, era como estar casados, eran marido y mujer, solo que el matrimonio se consumaba hasta el final del periodo de compromiso. Bien, si una mujer quedaba embarazada durante ese periodo, era considerada culpable de adulterio. Se le llamaba ante los ancianos de la ciudad, y estos hacían un juicio. Y claro, era avergonzada y deshonrada, y cargaba con la culpa, y recibía la condena de sus amigos y su familia. Y en especial María tendría que lidiar con este asunto de qué pensaría José, porque en su mente, decía ella, pensaría, ¿qué pensaría él? Pues se habían comprometido y ahora sabía que quedaría embarazada. ¿Cómo explicarle eso a su esposo y decirle: te contaré lo que pasó? Este ángel vino a mí y me dijo que tendría un nacimiento milagroso. ¿Quién lo creería? Además, si les hubiera dicho eso a los ancianos de la ciudad, no lo habrían creído. ¿Un nacimiento milagroso? ¿Nacimiento virginal? Eres culpable de adulterio. Y recordará en el capítulo 8 de Juan, cuando la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y fue llevada ante Cristo por los fariseos, los escribas y los saduceos. ¿Recuerdan lo que dijeron? Dijeron: Rabí, según la ley de Moisés, esta mujer sorprendida en el acto de adulterio es culpable de adulterio, y según la ley de Moisés,
debe ser apedreada hasta morir. Imagínese todas las cosas que pasaron por la mente de María. Estuvo dispuesta a dar su cuerpo, pero les diré algo más que dio, puso su reputación en juego. Y mire, claro que sabemos que el ángel también le habló a José y él entendió. Pero cuando el ángel le habló a María, ella tuvo que lidiar con su reputación, debía lidiar con lo que pasaría. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían? ¿Cómo responderían? ¿Qué pensaría José? Pero Dios se había encargado de eso. Quisiera que vea que antes de que Cristo siquiera naciera, dar era parte de ese nacimiento. Es interesante si notan lo que ocurre, que el ángel del Señor apareció a los pastores en el campo. ¿Y qué dio el ángel? El ángel dio la noticia del nacimiento del Mesías. Y noten cómo leímos hace un momento lo que pasó. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Cualquiera lo habría tenido. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Mire, esto no fue solo un anuncio. Eran buenas nuevas de gran gozo, que sería gozo para todo el pueblo. ¿Y cuál noticia les dio? Dijo así, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Había una enorme expectación en aquellos días, y este ángel se apareció no a reyes y a reinas y a gobernantes, sino a un grupo de humildes pastores. Y nació en un lugar humilde, anunciado por un ángel del cielo a humildes pastores, diciendo: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y en un lugar donde se apacienta el ganado. Bueno, quisiera que noten que el ángel dio más que solo noticias. Dio, escuché, aliento, una sensación de consuelo, una conciencia asombrosa de que las profecías respecto a la venida del Mesías, todas esas profecías ahora se estaban cumpliendo en una noche, en un lugar, anunciadas a un pequeño y humilde grupo de pastores. Pudo haber sido a personas de cualquier lugar. ¿Por qué a los pastores? Porque si se fija a lo largo de la vida de Cristo, Él se identificaba con los pobres y los humildes, no con reyes, reinas y gobernantes. ¿Y así qué pasa? Los pastores, cuando oyeron esto, ¿qué pasa? Las Escrituras dicen que de repente hubo una increíble aparición de esta multitud de huestes de ángeles celestiales, del ejército celestial de Dios, que alababan y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Al usar la palabra paz, está en la paz de la reconciliación. Es cuando Jesucristo entra en la vida de alguien, y esto es lo que hace: llega a su corazón pecaminoso, que a causa del pecado lo ha separado de Dios y lo reconcilia, es decir, lo restaura a una relación correcta con el Creador. Y lo que el ángel decía era esto: el Mesías ha nacido y la reconciliación se ha iniciado. El pecado que separa a la humanidad de Dios se ha resuelto de una vez por todas con la venida del Mesías. Y así, los ángeles cantaban haciendo alarde de la venida del Mesías. ¡Gloria a Dios! Imagínense lo que dirían. Quizás solo veamos un poco de ello aquí. ¿Y luego qué pasa? La Biblia dice: después que los pastores lo oyeron, tenían algo para dar. Dijeron de inmediato: vamos directo a Belén, busquemos y hallemos a este niño. Escuche cuidadosamente lo que pasó. Hallemos a este niño. Y así fueron y, claro, Dios los llevó al lugar correcto. La Biblia dice que vinieron a toda prisa y pudieron llegar hasta María, José y el niño que estaba en el pesebre, como el ángel había dicho. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora escuche muy bien. Vea lo que pasa aquí. Cuando los pastores oyeron la verdad de las huestes celestiales y del ángel del Señor, de inmediato fueron a averiguar si era cierto. Y claro que estaban convencidos al ver esta hueste celestial que glorificaba a Dios. Y fueron a indagar por su cuenta.
Y cuando lo hallaron, cuando descubrieron al niño, después de reconocer que este era el Mesías, Cristo el Señor, el que hemos estado buscando, es el que hemos esperado, salieron con entusiasmo, emoción, confianza en el corazón. ¿Qué vieron? Dieron el primer testimonio personal del Hijo de Dios. Debieron haberlo hecho con entusiasmo, con emoción. Debieron haberlo hecho muy convencidos en su mente y corazón. Hemos visto al Mesías, a quien hemos estado esperando. Quisiera que recuerde esto. Quisiera que recuerde la respuesta de quienes oyeron el testimonio personal, de quienes vieron primero al Mesías, y hágase esta pregunta. ¿Es esta la forma en que respondo a la verdad? Escuche lo que pasa. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Punto. No fue que escucharon y se dijeron, vamos a indagar, veamos si es verdad, averigüemos si es verdad. Se maravillaron y siguieron con su vida. ¿Y sabe qué pasa? Muchos aquí han hecho lo mismo. Han oído el Evangelio de Jesucristo claramente. Han oído el hecho de que sus pecados los separan de nuestro Dios. Y han justificado lo que oyeron muchas veces diciendo, no soy tan malo. Soy tan bueno como los demás y otras cosas. Pero en el fondo saben que han oído la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo ha oído una y otra vez. ¿Y sabe lo que ha hecho? Ha hecho lo mismo que los que oyeron el testimonio de los pastores que vieron al Hijo de Dios de niño. Solamente se maravillan. Tan solo se limita a pensarlo, y lo ha dejado pasar, y sigue viviendo su vida como la ha vivido siempre, y sigue oyendo el Evangelio, pero en vez de aplicarlo a su corazón, en vez de escudriñarlo y preguntar a Dios, Señor, ¿este mensaje es para mí? ¿Tratas de hablar a mi corazón? ¿Me estás diciendo algo personalmente? ¿Hay algo con lo que deba lidiar en mi vida? ¿Es mi pecado lo que debo confesar? ¿Necesito arrepentirme? ¿Necesito ser salvo? ¿Y necesito ser lo que tú quieres? Solamente se ha seguido maravillando, escuchando y cerrando la mente y cerrando el corazón a la increíble verdad de Dios. Esto es lo que pasó. Los pastores, vea lo que dice la Biblia, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estaban emocionados. ¿Por qué? Habían visto al Dios vivo en carne humana. Ni se dieron cuenta cuánto habían visto, pero estaban convencidos de que este era el Mesías, el tan esperado Mesías. Los otros solo se maravillaron. ¿Será el caso suyo que solo se maravilla? Llega la Navidad y ve las escenas del pesebre que ha visto antes. Oye los villancicos que ha cantado o oído antes. Oye quizá uno o dos mensajes de Navidad que ha oído antes y solo sigue maravillándose con ellos. Lo que no comprende es esto. No sabe todo lo que ha perdido. Mire, la gente que oyó el testimonio de los pastores no se tomó el tiempo para averiguar y ver por sí misma. Vea lo que perdieron. Podrían haber visto al Mesías, podrían haber entendido quién era y reconocer al Salvador del mundo. Un día, cuando sus hijos crecieran, les podrían decir, ¿saben qué? Este hombre que predica y enseña es el Mesías. Es el Hijo de Dios. Yo lo vi. Yo lo vi con mis propios ojos cuando era un bebé en el pesebre. Lo vi cuando era un pequeño niño. Y debes saber, hijo, debes saber, cariño, que este hombre es el Hijo de Dios. Cree lo que dice. Solo se maravillaron de eso. ¿Se ha dado cuenta de cuántas personas a las que ha conocido les pudo haber relatado el Evangelio simple de Jesucristo que da vida eterna y que debido a que solo se maravilló, nunca decidió hacerlo, ni nunca se preguntó qué significaba para usted? ¿Cuánta gente se perdió la verdad del Evangelio porque usted solo se maravilló, en lugar de hacer algo personalmente? Bueno, quisiera que se fijen en alguien más aquí.
no solo estos pastores tenían algo para dar, sino que alguien más tenía algo para dar. Del oriente, quizá de algún lugar cerca de Persia, o muy cerca, pues de ahí venían estos sabios. Quizá no llegaron allí esa noche, no podían. Pudo ser al día siguiente o la siguiente semana, pero llegaron. Estos hombres eran científicos, hombres muy intelectuales, y también eran filósofos. Recibieron el mensaje de que había nacido un rey, y que la luz que habían visto, esta extraña luz, la estrella resplandeciente, cualquier tipo de luz que haya sido, los conduciría al lugar exacto a donde nacería este niño. Y emprendieron un viaje, no sé cuánto tiempo, cuánto duró, pero no cabe duda de que Dios también dispuso, tal como dispuso la entrega del decreto de César Augusto, dispuso que uno de sus cuerpos celestiales comenzara a moverse y avanzara hasta llegar a Jerusalén. Al recibir esa luz, entendieron el mensaje de algún modo. Vinieron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el que nació, el rey de los judíos? Y por supuesto que decían que había de nacer en Belén, y luego lo hallaron. Y cuando lo hallaron, ¿qué hicieron? Cayeron de rodillas, y la Biblia dice que dieron oro, incienso y mirra. ¿Cuántos eran? No lo sabemos. Dieron 3 regalos. Pudieron haber sido 3, pudieron haber sido más. Pero dieron regalos dignos de un rey. Y si se fijan, todo lo que rodea el nacimiento de Jesucristo tiene algo que ver con alguien que da algo. Y además, está otro que también dio, que es Dios el Padre. Y Dios el Padre había dado muchos más regalos antes de este. Nos había dado este planeta Tierra, en el cual nos dio una tremenda abundancia de cosas. Y dio esos cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, para alumbrarnos. Nos dio las estaciones para fecundidad y cambio de belleza. Luego nos dio también la revelación de sí mismo que vemos en la naturaleza, en la creación. Dios dice en Romanos capítulo 1 que Dios se ha revelado en la creación. Revela su poder creador, revela muchas cosas mediante su creación. Y dice, por tanto, nadie tiene excusa para no creer que hay un Dios, para no creer en Dios, cuando la creación misma es un bello testimonio de tal orden, plenitud y perfección en cada aspecto. Él es la fuente de ello. Y al pensar en todo lo que Él ha dado la revelación de sí mismo, pero también ha dado lo más precioso que podía darnos, que fue su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Y con Él nos dio el perdón de nuestros pecados. Él nos dio la posibilidad y el privilegio de ser un hijo de Dios, una persona en la familia de Dios. Él nos dio la promesa, la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, lo que significa que cada creyente tiene dentro de sí mismo y en su ser al Dios vivo viviendo en su interior. Él nos dio la promesa de la provisión, la protección, su presencia y algo de prosperidad en nuestras vidas. No se le olvidó nada. Pero por lo que nos dio por encima de todo, lo que nadie más podría darnos es el regalo de la vida eterna. Y todo eso viene gracias a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado la vida misma. Y nos dio una mente creativa que descubre y crea y desarrolla. Pero sobre todo nos dio a su Hijo Jesucristo. Piensa en esto un momento. Si todo en torno a su nacimiento fue dar, y todo lo relacionado con su vida fue dar, y todos somos seguidores de Cristo, ¿cuál debe ser la característica de nuestras vidas? ¿No deberíamos caracterizarnos por ser personas dadivosas? Nuestro Padre Celestial que nos salvó, nos dio vida eterna. Cristo dio su cuerpo para llevar nuestra deuda de pecado. A donde quiera que vea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dan. ¿Quién nos da vigor para compartir el Evangelio? Su Espíritu.
¿Quién lo capacita día a día para vivir su vida? Su Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre dando. ¿Es demasiado pedir entonces que andemos como Él anduvo, es decir, como dadores? Y aquí está la pregunta definitiva. ¿Está dispuesto a darle lo que le piden? No es algo que se envuelva en una caja, con moños y etiquetas, sino algo en su interior que Él quiere. ¿Le daría a Cristo lo que le está pidiendo de su vida hoy?